Mensaje titulado El Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio del Señor Jesucristo. El problema muchas veces que tenemos es que no conocemos correctamente lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y dijimos al comienzo que para poder comprender lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo, que significan buenas nuevas, buenas noticias, teníamos que ver primero cuáles eran las malas noticias que pesan sobre el hombre. Porque si hay buenas noticias, quiere decir que primero hay malas noticias. Si no, no serían buenas noticias. Y dijimos que había varias cosas que son muy malas noticias para el hombre. Lo primero es que el hombre está destituido de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos, no dice algunos, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre fue expulsado de la presencia de Dios. Saben ustedes que en Génesis capítulo 3 muestra cómo el hombre tenía comunión perfecta con Dios. Vivía en su presencia. Pero el hombre y su esposa decidieron desobedecer voluntariamente, rebelándose con sus palabras. Y a partir de ese momento, Dios los echó de su presencia. El hombre fue separado de Dios y había sido creado para ser eterno, y ahora se convirtió en un ser mortal. Dios le dijo: el día que comas de este árbol desobedeciéndome, ciertamente morirás. Y esa es una sentencia invariable para todos. Todos los hombres vamos a morir en algún momento, a no ser que el Señor Jesucristo venga antes. Pero todos invariablemente tenemos una cita con la muerte. Y yo dije, cada vez que usted ve que una persona pasa de este mundo a la eternidad, usted y yo tenemos que recordar cómo la sentencia contra el pecado se sigue cumpliendo invariablemente. Dios le dijo: vas a morir. Satanás le dijo: no, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que sean abiertos vuestros ojos, ustedes van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Siempre Satanás dice lo mismo: no te va a pasar nada, no van a venir consecuencias si no desobedeces la palabra de Dios. Y Dios dice: siempre su palabra se va a cumplir. Y el hombre envejece, se enferma, nos debilitamos y morimos. Se cumple lo que dice Moisés allí en el Salmo 90. Todos nuestros días, dice, pasan rápido a causa de tu vida, y nuestra vida se va como un pensamiento. Así es nuestra vida. Nuestra vida es efímera, pero a veces pensamos que vamos a vivir mucho tiempo. Nuestra vida es transitoria, pasa demasiado rápido. Si usted hace un ejercicio mental y puede acordarse por un momento de su juventud, el tiempo que ha transcurrido parece que hubiera sido tan rápido. Cuando uno está muchacho, piensa que hay todo el tiempo de la vida. Pero el tiempo pasa, es invariable. Dios le dijo al hombre: vas a morir. Y el hombre quedó destituido de la gloria de Dios. En segundo lugar, el pecado originó muerte espiritual. No solamente la muerte física, sino que su voluntad quedó esclavizada hacia el pecado. Por eso los hombres se inclinan rápidamente hacia todo lo que es malo. A lo malo le dicen que está bueno, y a lo bueno malo. La mente está en tinieblas, no le permite razonar correctamente. Y sus afectos también han sido estropeados.
Por eso se pierde el afecto natural. Dice, hay hombres que son implacables. Y los hombres aman más los deleites temporales que a Dios. Es más, la Escritura dice que los hombres son aborrecedores de Dios. Y usted dice, ¿cómo lo sabe? Basta mirar la sociedad para que usted se dé cuenta qué es lo que fabrica la sociedad, para que usted se dé cuenta de que los hombres son aborrecedores. Mire usted la música infernal que siguen los jóvenes. Mire usted las películas que se producen. Miren los programas de televisión, qué es lo que se exalta. El pecado es una broma para ellos. Y Dios dice, por un solo pecado, el hombre fue condenado a la muerte, a estar destituido de Dios y a padecer de muerte espiritual. No tiene la manera de poder levantar sus ojos al cielo. Pero también el pecado nos ha hecho enemigos de Dios. Así dice la Escritura. Somos enemigos de Dios. Antes que Dios destruyera el mundo antiguo con el diluvio, Dios dijo allí en Génesis capítulo 6, versículo 5, todo designio de los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal. ¿Y eso se repite el día de hoy? Claro que sí. Claro que sí. Ese es el diagnóstico que dice Dios. Y usted dice, ¿pero acaso los hombres están pensando continuamente en mal? Esto no lo digo yo, es Dios quien ve los pensamientos y ve los corazones. Salmos va a decir, solamente tú, Señor, conoces los secretos del corazón de los hombres. El hombre es enemigo de Dios. Se opone a Dios y se revela contra Dios. Y por último, el hombre ha sido condenado al castigo eterno. Vamos a ir a un texto para poder leerlo, que lo leímos la vez pasada, pero nuevamente vamos a poder leerlo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ahí la Escritura dice que el hombre ha sido condenado invariablemente a ser castigado en el infierno por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Miren lo que dice la Escritura, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Miren lo que dice. Y a vosotros, hablando de los creyentes, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hay un día en que el Señor retribuirá a aquellos que no obedecieron al Evangelio del Señor Jesucristo. Esto también se enseña en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla las mismas doctrinas que el Nuevo Testamento desarrolla. Miren lo que dice Isaías. Vamos a Isaías por un momento, capítulo 5, en el Antiguo Testamento. Versículo 16. Mire lo que dice. Dice así, Isaías capítulo 5,
versículo 16, pero el Señor de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios Santo será santificado con justicia. Será santificado con justicia. Vamos al versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, la autosuficiencia. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Dios de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Dios es justo y Él no va a dejar sin castigo al culpable. Todos los hombres son pecadores. Dice el libro de Romanos que no hay justo ni aún uno solo. El Salmo dice que Dios miró desde los cielos para ver si había algún hombre, algún entendido que buscara a Dios, y todos se habían desviado. No hay justo ni aún uno solo. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos a una se hicieron inútiles. Y entonces la pregunta es, ¿habrá buenas noticias para el hombre? Viendo esta situación tan deplorable, tan desesperada de los hombres, muertos espiritualmente, destituidos de la gloria de Dios, enemigos de Dios y destinados a ser castigados eternamente, ¿habrá esperanza? Y la palabra de Dios dice, sí, hay esperanza para el hombre pecador, hay buenas noticias. Volvamos a Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y claro, el Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios porque puede darle vida a los que están muertos. Puede hacer que un hombre pecador se convierta en un hombre santo. Un hombre que está ciego espiritualmente puede ver y contemplar la gloria del Señor. Y un hombre que está cojo, inválido, ahora puede recibir la capacidad de poder venir al encuentro del Salvador. El Evangelio del Señor es poder de Dios. Pero miren lo que dice. Es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. La pregunta aquí es, ¿cómo Dios, siendo justo, puede perdonar al hombre que es impío y pecador? ¿Cómo Dios puede perdonar al hombre y hacerlo objeto de su gracia? ¿Cómo Dios, siendo santo,
y su santidad habiendo sido pisoteada. Y vimos la semana pasada que su santidad demanda justicia y la justicia de Dios demanda un castigo. ¿Cómo puede perdonar al hombre pecador? Vamos a Proverbios capítulo 17, versículo 15. Mire lo que dice ahí. Proverbios capítulo 17, versículo 15. Mire lo que dice. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Dios. Leo nuevamente. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Dios. Pero tenemos un problema, porque si vamos a Romanos capítulo 4, allí hay una declaración que parece contradecir lo que dice este texto de Proverbios, y sabemos que la palabra de Dios no tiene ninguna contradicción. Pero mire lo que dice Romanos capítulo 4, el versículo 5. Mire lo que dice, lea con atención. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Quién es aquel? ¿De quién se está diciendo que justifica al impío? Si usted lee el contexto, Pablo está hablando de Dios. Y dice, al que no obra, es decir, al que no tiene obras que quiera demostrar a Dios como obras meritorias, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cómo puede ser posible que Dios, siendo justo, pueda justificar al impío? Esa es la pregunta. ¿Cómo Dios, siendo perfectamente justo, puede justificar a hombres y mujeres impíos y pecadores como nosotros? Les puse el ejemplo la semana pasada. Si un juez dejara en libertad a un criminal que ha asesinado a su familia simplemente porque él es bueno, ¿qué diría usted? No sería un juez probo, sería un juez prevaricador, porque el delito demanda que se le aplique la justicia. Y la Escritura dice que tú y yo, todos, hemos delinquido contra Dios. Una cosa es pecar contra el hombre y otra cosa muy distinta es pecar contra Dios. No hay pecados pequeños delante de Dios. Un solo pecado mandó a la ruina a toda la humanidad. Dios destruyó Sodoma y Gomorra porque los hombres de Sodoma eran impíos y malos delante de Dios. Castigó el mundo antiguo porque estaban cargados de maldad. La Biblia está llena de los juicios de Dios, de cómo Dios castigó el pecado severamente. Repito, la pregunta entonces es, ¿cómo Dios puede justificarnos a nosotros siendo impíos y pecadores? La respuesta a esta pregunta se encuentra, y escúcheme bien, en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y es algo que tiene que quedar grabado en su mente y en su corazón para que usted sepa en qué consiste el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es sencillo, pero no simple. Repito, el mensaje del Evangelio es sencillo, que cualquiera lo puede escuchar y lo puede abrazar, pero no es simple. ¿Cómo Dios puede justificar
al impío. Miren lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17. Miren lo que dice. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Leo nuevamente. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lo primero que tú estás leyendo, y yo también, es que Dios ha provisto un Salvador. Un Salvador tan poderoso que Él va a hacer posible con su vida y con su muerte que tú y yo podamos ser justificados. Y tenemos que ir a Romanos y vamos a movernos rápidamente. Nuevamente en el texto que estuvimos. Romanos capítulo 4, versículo 5. Mas el que no obra, es decir, no hay obras que tú puedas hacer para poder ganarte el favor o el perdón de Dios. La diferencia entre el cristianismo y cualquier religión falsa es que el cristianismo anula cualquier buena obra que tú puedas hacer para ganarte el favor de Dios. Todas las religiones falsas en el mundo siempre van a demandar algo de los hombres para poder ganarse la salvación. En el Evangelio no hay nada que tú puedas hacer. ¿Sabes por qué? El profeta Isaías dice: nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Póngase por un momento. Una novia se está casando, está con su vestido blanco, ¿no es cierto? Y usted está con sus manos de chocolate, ¿no? Y la novia necesita que se le ponga, usted sabe, los imperdibles, arreglar el vestido. Y usted está con sus manos de chocolate y le dice a usted: yo te ayudo. Y la novia: no, por favor, pero yo te ayudo. Usted puede tener la buena intención, pero usted va a embarrar y va a manchar ese vestido y va a ser peor todavía. Ese es un pálido reflejo de lo que es el que usted quiera hacer buenas obras para poder agradar a Dios. Cada vez que usted procura hacer algo para decirle: Señor, mira, soy tan bueno que merezco el cielo o tu favor, usted está haciendo peor las cosas. Todas nuestras justicias, dice Isaías, son como trapos sucios de inmundicia delante de Dios. Por eso dice aquí Romanos: mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí se trata de la fe que los hombres pongan en el Señor Jesucristo. Y la palabra allí, contar, es una palabra tal vez un poco difícil para que podamos entender, pero vamos a tratar de explicar. Su fe le es contada por justicia. Y la palabra contar es la palabra imputada. Es decir, la fe en Cristo nos imputa a nosotros la justicia de Cristo. Pero ¿qué cosa es imputar? Es un término legal, pero es un término teológico aquí, que tiene otra connotación. La palabra imputación viene del latín imputatio, que significa atribuirle un delito o una falta a otra persona. Repito, ¿qué significa imputar? Atribuirle algún delito o una falta a una persona que no lo ha hecho. Eso es imputar. Ejemplo. Me acuerdo que hace
algunos años atrás, veníamos con mi esposa de Jesús María y veníamos en el carro. Yo miraba por el retrovisor que había un carro detrás mío, que venía desde la Brasil, un trecho detrás mío. Yo doblaba y él también doblaba. Qué raro. Robarme no, porque no tengo dinero. Pero oye, la cosa es que yo entro por la avenida Sucre y el carro sigue viniendo, ¿no? Y entonces de pronto se adelanta el carro y pasa por mi lado y me llama Daniel. Yo me digo, hola, ¿cómo estás? Y, era este amigo, le digo, ¿no? Y él conversa conmigo después, ¿no? Oye, Daniel, yo te venía siguiendo desde la Brasil, me dice, detrás. Así, yo me di cuenta que yo, Carlos, no me he dado cuenta que eras tú. Te venía siguiendo detrás. ¿Sabes por qué? Porque yo pensé, Daniel está con otra mujer que no es su esposa. Y el que me habla de la palabra de Dios, ya lo ampallé. Pero cuando yo adelanté el carro, vi, era tu esposa. Él me estaba imputando en su corazón un delito y una falta que yo no había cometido. ¿Se da cuenta? Cuando usted descarga en alguien una responsabilidad que no comete alguien o otra persona, usted le está imputando un delito, y eso pasa constantemente en nuestro país, ¿eh? Estamos llenos de estos casos. Cuando se habla de imputación, cuando aquí el texto dice su fe le es contada por justicia, está hablando de este término. Este término que es legal, pero es un término teológico también. Porque esto es lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Él nos ha imputado, ha cargado sobre nosotros su justicia, su obediencia. Y nosotros le hemos imputado, Dios le ha imputado a Él todos nuestros delitos, todas nuestras maldades, todas nuestras impiedades. Así dice la Escritura. Cuando usted va a la palabra del Señor, encuesta esto vez tras vez. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Miren lo que dice. ¿Lo encontró? ¿Qué dice? Al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Quién no conoció pecado? Cristo. Y Dios le imputó, cargó sobre Él los pecados, todos, de cada uno de nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Un ejemplo bíblico usted encuentra en la carta de Pablo a Filemón. Ahí está nuevamente esta figura de la imputación, de cómo el Señor, cómo Dios ha enviado a su Hijo para que Él pueda llevar los pecados de su pueblo. Vamos a la carta a Filemón. Se encuentra allí. Filemón está antes de Hebreos. Filemón es un creyente ciertamente de muchos recursos. ¿Por qué sabemos esto? Porque Filemón tenía esclavos. La gente que tenía mucho dinero en el mundo romano tenía esclavos. No uno, sino varios. Y Filemón tenía un esclavo que se llamaba Onésimo, que había escapado de su amo. Si un esclavo escapaba de su amo, era castigado severamente. En su huida, Onésimo
se había encontrado con el apóstol Pablo de manera providencial. Y Pablo le había predicado el Evangelio y Onésimo, el esclavo, había llegado al conocimiento del Salvador. Y miren, vamos a leer lo que dice la Escritura. Filemón, allí en el versículo 8, miren lo que dice. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, le está escribiendo a Filemón, más bien te ruego por amor siempre, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por quién, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviártelo a ti, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y miren lo que dice: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. El mismo término de Romanos capítulo 4, versículo 5, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré, es la misma palabra que se utiliza para poder enseñarnos lo que significa que Cristo ha pagado por nuestros pecados. Ponlo a mi cuenta. Nuestros pecados, nuestros delitos han sido puestos a la cuenta del Señor Jesucristo. Y su justicia, su obediencia perfecta, su santidad ha sido puesta a nuestra cuenta. Eso es imputación. Repito, el Evangelio es sencillo, pero no simple. Y tenemos que comprender todo esto para poder comprender cómo Dios, siendo puro y justo, puede perdonarnos a nosotros. No, Él no nos perdona simplemente porque es amor. Si fuera así, Él perdonaría a todo el mundo. Alguien tiene que pagar por los delitos, porque la justicia de Dios tiene que ser satisfecha. Para que Él siga siendo justo y perfectamente santo, su justicia tiene que ser vindicada. Y quien recibió todo el castigo, toda la ira de Dios, fue el Señor Jesucristo. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No hay manera que el hombre pueda ser perdonado, sino por la justicia de Cristo Jesús. Por eso alguien ha dicho con certeza, Cristo ha vivido la vida que nosotros no vivimos y ha muerto la muerte que merecíamos. De esa manera, Dios satisface su justicia y Él sigue siendo perfectamente justo y puede justificar a los impíos y pecadores como nosotros. Alguien tiene que pagar y ese es su Hijo Jesucristo. Tan grande es el pecado, tan grande y abominable es el pecado, que Dios ha creado el infierno eterno para castigar a los pecadores por toda la eternidad. Tan grande es el pecado que tuvo que enviar a su Hijo a morir en una cruz para que reciba toda su ira. Pero la cruz también es muestra
del amor y la misericordia infinita de Dios. Cristo Jesús voluntariamente quiso venir a morir por los pecadores. En el Evangelio de Juan dijo: yo doy mi vida por mis ovejas. Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Pero aún en el huerto de Getsemaní, enfrentando la muerte, Jesús oraba con gran agonía, pidiendo: Padre, si es posible que pudiese pasar esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Los horrores de la muerte, el juicio de Dios. En la cruz, Él oró y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No podemos entender la magnitud del juicio de Dios castigando el pecado. Y Dios justifica a los pecadores, imputándole nuestros pecados sobre Cristo. Y esta es una enseñanza que también está en el Antiguo Testamento. Vamos a Isaías 53. Mire lo que dice aquí. Esta no es una enseñanza nueva, esta es una enseñanza que estaba profetizada desde el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Quién es Él? Está hablando del Señor Jesucristo. El profeta Isaías, mirando hacia el tiempo que el Señor había de enviar a su Hijo, lo ve como una realidad. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Eso es imputación. Él ha cargado, ha llevado sobre sí el pecado de todos nosotros. De tal manera que tú y yo podamos ser perdonados. No hay manera que los hombres sean perdonados si no es por Jesucristo. Por eso Jesucristo es digno de toda la gloria, toda la alabanza. Las Escrituras hablan desde Génesis hasta Apocalipsis del Señor Jesucristo. Él voluntariamente decidió venir desde la eternidad, despojarse de su gloria y entregar su vida como un vil pecador, siendo que Él no había hecho pecado. Y el versículo 9 lo dice aquí también. Miren lo que dice: y Él se dispuso con los impíos, su sepultura fue con los ricos, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Pero fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él llevó sobre su cuerpo las iniquidades de cada uno de nosotros. Eso es imputación. Por eso Romanos dice: mas al que no cree, mas al que cree y no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La fe en quién? La fe en el Señor Jesucristo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. Nuevamente. Juan, capítulo 3.
versículo 18. Mire lo que dice. ¿Lo oyó? El que en él no es, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. El Evangelio no es otra cosa que el mensaje de salvación y de perdón a través de su Hijo Jesucristo. Por eso la sentencia es severa para todo aquel que no quiere creer. Los hombres no quieren creer voluntariamente. Repito, un hombre le es más fácil creer en los ovnis que en Dios. Una vez discutía con un hombre y me decía: yo creo en los ovnis, yo he visto. ¿Tú has visto? ¿Qué has visto? Una luz, un objeto redondo. Por eso creo que existen seres en otros planetas. Le digo: ¿crees en Jesucristo? No, pues esos son mitos, leyendas. El que cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el Hijo de Dios. Así de simple y sencillo. Esta es la palabra del Señor. Este es el Evangelio del Señor Jesucristo. Este es el Evangelio del Señor Jesucristo. Que nosotros podamos comprender lo que Él ha hecho por nosotros. Él vino, tomó nuestros pecados y ahora nos ha imputado también su justicia y su perfección sobre nosotros. Juan capítulo 3, versículo 36. Mire lo que dice el texto de la palabra de Dios. Nuevamente, ¿qué dice? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Se trata de creer y no creer, de confiar en Cristo o no confiar, de venir en arrepentimiento. Por eso cuando Jesús comenzó a predicar el Evangelio, Él dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Él es el Evangelio. Él es las buenas noticias para los pecadores. No hay esperanza fuera de Él. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, y dice que ha hecho a Dios mentiroso. Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dijo, le preguntaron ellos: ¿cuál es la obra de Dios? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Jesucristo dijo: esta es la obra de Dios, que conozcan a Él, a su Padre, a quien a Él lo había enviado. Él es la vida eterna. El mayor conocimiento que cualquier hombre pueda tener es el Señor Jesucristo. Este es el Evangelio glorioso del Señor Jesucristo, que usted es justificado gratuitamente, sin ninguna obra, solamente si usted se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Los hombres se rehúsan a creer eso. No creo que sea tan fácil. A mí me han enseñado que tengo que hacer algo. Bueno, sí,
Hay un sistema de obras que constantemente se enseña. No hay nada que tú puedas hacer. Solamente venir en arrepentimiento y creer en el Señor Jesucristo. Y su justicia perfecta se será cargada a tu cuenta, y todos tus pecados serán puestos sobre el Señor Jesús. Venid ahora, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos como blanca lana. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de pecado y a quien justifica sin ninguna obra. Bienaventurado, dice la Escritura, al que tú atrajeres a ti. Qué bueno es eso. El Señor sigue salvando. Este es el mensaje del Evangelio. Malas noticias, porque no hay nada que tú puedas hacer. Muerto espiritualmente, destituido de la gloria de Dios, eres enemigo de Dios, estás destinado al juicio eterno. Sin embargo, para esto apareció el Hijo de Dios, para llevar nuestros pecados y darnos de su santidad y su justicia, de tal manera que cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve con la justicia perfecta del Señor Jesucristo, como si nada hubiéramos hecho. Por eso dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo, absolutamente todo es hecho nuevo. Nuestros pecados nos abruman, pero hay esperanza en el Señor Jesucristo. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 12. Nuevamente, el ejemplo bíblico de lo que es la imputación del pecado y de la justicia que Cristo ha hecho a favor nuestro. Él lleva nuestros pecados, Él nos imputa su justicia, y por eso podemos ser salvos de la maldad y del pecado. Y Dios es perfectamente justo porque castiga el pecado en su Hijo Jesucristo. Miren lo que dice allí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué dice? La muerte. Hubo un solo hombre. ¿Quién es este primer hombre que pecó? Adán. Y dice, y por él todos nosotros nos hemos constituido en pecadores. Y se demuestra que somos pecadores justamente porque hacemos pecado. No es que nos convertimos en pecadores. Somos pecadores por naturaleza. Ahora, mire lo que dice el versículo 16. Mire lo que dice el versículo 16. Perdón, el versículo 18. Nuevamente hablando de esto. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esto es imputación. Por la obediencia de Cristo, tú y yo somos justificados. Así como por la desobediencia de Adán, todos hemos sido condenados.
De esto se trata el Evangelio, de que Cristo pagó la justicia de Dios. Cristo satisfizo la justa ira de Dios que nosotros merecíamos. Y Cristo cargó en nuestra cuenta, nos imputó su santidad, su justicia y sus obediencias perfectas. Dice que somos aceptos delante de Dios en el amado, en Él, en Jesucristo. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, no es la Virgen María. Esa es una blasfemia. Es Cristo, el único. Él pagó con su vida. Pagó lo que nosotros no podríamos pagar ni con 1.000.000 de vidas. Y nos ha hecho santos y sin mancha delante de Dios, de tal manera que ahora podemos tener entrada a la presencia de Dios. Esto es el Evangelio. Pero Jesucristo dijo: arrepentidos y creed al Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. El Evangelio es simple, pero no es sencillo. Los hombres necesitan creer en el Señor Jesús y arrepentirse de todos sus pecados. Juan, un ejemplo más. Capítulo 9. Juan capítulo 9. Versículo 35. Usted sabe la historia, ha leído el Evangelio de Juan. Él sanó a un hombre ciego de nacimiento. Le devolvió la vista. Los fariseos, los religiosos de su tiempo, no creían que Cristo pudo haber hecho eso. Interrogaron al ciego una y otra vez, llamaron a sus padres para poder inquirir si verdaderamente había nacido ciego. Llamaron a este hombre y le dijeron: nosotros sabemos que ese hombre Jesucristo es pecador. Y él les responde: bueno, una cosa sé, que habiendo antes sido ciego, ahora veo. Yo no sé si es pecador o no, pero una cosa sé, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno hace la voluntad de Dios, a ese oye. Y cuando escucharon los teólogos y religiosos de ese tiempo, se llenaron de furia y le dijeron: tú nos vas a enseñar a nosotros que has nacido en el pecado, y lo expulsaron de la sinagoga. Expulsar a alguien de la sinagoga era desterrarlo, a no tener comunión con aquellos que venían a adorar a Dios en ese tiempo. Era una cosa muy seria. Este hombre pobre, ciego, seguramente indigente, ahora veía, y Jesús se encuentra nuevamente con él. Y miren lo que dice allí la Escritura. Oyó Jesús que le habían expulsado. Hablando le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esa es la pregunta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es Señor para que yo crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor. Y le adoró. Y le adoró. De eso se trata, de creer o no creer. El que cree verdaderamente va a honrar al Señor Jesucristo. Le va a dar la adoración, la gratitud, el reconocimiento que Él merece, porque Él fue molido por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Si hay alguna esperanza para nosotros, es en Cristo. Cristo y solo Cristo.
Por eso dice que Dios le ha dado un nombre, y sobre todo nombre, a su Hijo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si estás sin Cristo, no tienes esperanza. No es que vas a ser condenado, ya estás condenado. Lo único que falta es que partas de este mundo para que la sentencia se quede. Cristo es el Evangelio, es el glorioso Evangelio del Señor Jesucristo. Repito, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esto es el Evangelio. Tenemos que abrazar, amar al Señor Jesucristo. Que Dios nos dé un corazón más amplio para agradecerle que nos ha salvado de nuestros pecados. No, los sufrimientos que tenemos en esta vida no son el problema, es el pecado. El pecado es lo que origina todos los sufrimientos. Acuérdense que cuando el hombre pecó, Dios dio una sentencia, no solamente la muerte. Le dijo a la mujer: con dolor vas a dar ahora a luz tus hijos. Y al hombre le dijo: con el sudor de tu frente ahora vas a ganarte el pan. Cardos y espinas va a producir la tierra, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Cristo nos libra, dice la Escritura, de la ira venidera. Por eso que Él es digno de toda gloria. A Él debemos de honrarlo, servirlo, amarlo. Que Dios abra nuestros ojos y ensanche nuestro corazón. Él es la razón de nuestra vida. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por el Evangelio del Señor Jesucristo. Señor, alumbra nuestra mente para poder amar a Cristo. Nunca podremos amarlo lo suficiente. Ayúdanos, Señor. Fortalece nuestra fe para que nunca dejemos de mirar a Cristo. Danos un corazón sencillo, humilde, que reconozca tu gran misericordia a través de Cristo. Bendito seas. Oramos que tu palabra llegue a los corazones de aquellos que todavía no creen. Abre sus ojos, Señor, para que vean a Cristo. Envía arrepentimiento y fe para que vengan a Cristo. Bendecimos tu santo nombre. Nunca podremos comprender la enormidad de tu gracia y de tu misericordia para con nosotros los pecadores. Gracias te damos por Cristo y en Cristo. Amén, Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie.